Hola, soy Marco Fajardo. Esta es una nueva entrevista del Mostrador. En esta ocasión estamos con Ricardo Green. Él es editor de este libro, Crónicas Alienígenas, que recoge una serie de textos sobre el 18 de octubre. También hay fotografías, hay extractos de actas municipales de esos días. Participan varios personajes en los textos, entre otros autores como Cristian Geise, Nona Fernández y Alejandra Costamaña. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por recibirnos. Gracias, Marco, por la invitación. Encantado de poder hablar de este libro, especialmente a puertas de 4 años ya. Bueno, cuéntame un poco cómo fue que surgió este libro, dónde salieron los textos, las imágenes, cuáles fueron los criterios de selección, y también Mm. me gustaría saber un poco cuál es tu análisis en este nuevo aniversario. Eh, Fue un libro largo de hacer y al contrario de otros libros que me ha tocado editar, fue muy curioso porque en la medida que pasaban los meses desde que empecé a editarlo hasta que salió, el libro se iba transformando porque el contexto era muy distinto. O sea, cuando leí los textos por primera vez fue una emoción, una sensación, ver el valor de esos textos desde cierto punto de vista. Pero claro, a los 6 meses o al año o a los 2 años cuando salió el libro era de pronto otra la emoción dominante, ¿no? Al principio quizás la exaltación, el frenesí, el miedo quizás, posteriormente la frustración, la rabia incluso. Es un libro que surge el 18, ese es su raíz. Lo que hicimos fue con Carla Pinochet, que es antropóloga al igual que yo, quisimos abrir un espacio digital donde la gente se encontrara y pudiera compartir su experiencia. Sabíamos que iban a salir un montón de libros y análisis y columnas y una serie de cosas con explicaciones, con abordajes más teóricos sobre lo que estaba ocurriendo. A nosotros nos parecía que había que abrir un espacio también para capturar de algún modo la experiencia cotidiana, cómo estaba cambiando la ciudad, la familia, la casa, los recorridos, las relaciones entre las personas en esas semanas o meses que ocurrió el estallido. Entonces abrimos este sitio que se llamaba Crónicas Alienígenas, que era un sitio online, y que la gente podía subir crónicas un poco etnográficas, de su vida cotidiana, de sus observaciones rigurosas acerca de lo que estaba pasando. Cualquier persona. Recibimos cerca de 200 las colgamos, ¿no? De distintas partes de Chile, y esa fue un poco la raíz del libro. Luego lo que ocurrió fue que me pareció que el estallido incluía otras cosas, la revuelta social, y que esos textos podían enriquecerse con otro tipo de materiales. Entonces, de esos textos escogí algo así como 40 o 30 en criterios de género, de edad y geográfico. Yo quería diversidad. Porque si algo tenía claro que el estallido había sido transversal y nacional, ¿no? O sea, no podíamos hablar solamente de Santiago y Ñuñoa. Había que hablar también de lo que estaba pasando, no sé, en Arica o en Talca o en zonas rurales, porque quizás era otra escala, eran otros procedimientos, eran otras formas de rebelarse, pero estaban ocurriendo cosas. Entonces, bueno, seleccioné esos textos muy diversos, como te digo, en términos de género, edad y proveniencia geográfica. Y luego dije, bueno, quiero complementar esto con otro tipo de abordaje, porque también el texto y la crónica no es quizás suficiente, ¿no? Es un ejercicio que podría ser infinito, yo podría estar para siempre seleccionando tipos de materiales. Por ejemplo, una vez que salió el libro dije, oye, qué ganas de haber puesto, por ejemplo, cartas al director del Mercurio, porque también es otra aproximación de lo que estaba ocurriendo de un público que de hecho no está muy incluido en el estallido, o sea, en este libro. Son miradas más bien desde la resistencia o desde la izquierda, si quieres, ¿no? Hay algo de centro, pero claro, el escritor de cartas de Mercurio o de los foros de MOL no está en el libro. Eh, y ahí, bueno, lo que hice fue buscar en Instagram, sobre todo, fotógrafos que hubieran tomado más rigurosamente fotografías de lo que estaba ocurriendo en las calles, y ojalá no solo en las calles, también en la vida cotidiana, porque todo se transformó.
Debo revisar unos 500 portafolios de personas, ¿no? Y de eso escogí 6 o 7, también cautelando género, no sé, gente de Valdivia, de Santiago, de Puerto Montt, de Coquimbo. Son distintos fotoensayos que tratan de distintas cosas, ¿no? Porque la imagen también es un abordaje distinto al que nos da el texto, toca otras cosas de la realidad que realmente el texto no. Entonces me pareció interesante. Fue un poco larga la pregunta, así que estaba siendo un poco larga la respuesta. Pero para terminar con la selección de texto, después pasó lo de las actas municipales. Yo tengo una deformación personal, así, casi lo más nerd que tengo en la vida es que me encantan las actas municipales. Me gusta leer actas municipales, me parece fascinante. Me parece a mí que uno toma como el pulso de lo que está pasando en el país, ¿no? Yo a veces me meto a las actas de Talca, por ejemplo, a ver qué se está discutiendo. Llegan vecinos, llegan adultos mayores, están los concejales, que siempre todo es muy precario, y discuten acerca de los problemas de la vida cotidiana y cómo resolverlos. Y siempre hay problemas de infraestructura, siempre hay problemas de presupuesto, siempre hay corrupción, siempre hay una dosis de absurdo muy grande también. Entonces me pareció que eso era importante, ¿no? Porque de repente las crónicas también eran unas voces más legas, más como de la no sé, calle. claro, me faltaba eso. Algo institucional. Institucional, pero a la vez de la calle, o sea, como a ras de suelo, ¿cachai? Es como la instancia más a ras de suelo, el consejo municipal, donde están los concejales, el alcalde o la alcaldesa, y llega gente de la comunidad a conversar, a demandar cosas. Y lo que hice fue bajé todas las actas municipales de las 350 comunas de Chile, o al menos de casi todas que las tienen por transparencia online. No estaban todas, pero casi todas. Y revisé la primera acta donde se hablaba del estallido o de la revuelta. No siempre se habló la semana del 18, a veces porque no estaba en acta, en tabla, no se habló esa semana. Es una locura si el país está desbordado y la gente habla de cosas como qué vamos a hacer con la maratón o porque no está en tabla. Entonces, bueno, a veces la semana siguiente, a veces 2 semanas después. Y ahí revisé todo eso y tomé algunas actas, tomé extractos de esas actas, frases especialmente de concejales y concejalas, y las fui aparejando con las crónicas, como de temas que fueran hablando las crónicas. A mí me llamó mucho la atención, de nuevo, esta idea como del pulso ciudadano. Por ejemplo, que revisando esas actas, y ese es un artículo que tengo pendiente de escribir. Por ejemplo, hay 2 cosas que salieron con mucha fuerza, y realmente sin mucha fuerza. O sea, sí, había muchas diferencias de opinión respecto al estallido en Chile, muchas. Pero si algo parecía súper transversal, y te lo digo en 350 actas, desde Visviri hasta, no sé, Porvenir, eran 2 cosas. Uno, el descontento es legítimo, y eso yo no encontré nadie que lo cuestionara, desde la derecha hasta la izquierda. Recuerda que no existían los republicanos en ese entonces. El descontento es legítimo, totalmente legítimo. Hemos construido un sistema desigual, la gente no tiene pensiones, bla, bla, bla. O sea, nadie lo cuestionó. Lo que sí se cuestionó, y ese es el punto 2, es la violencia. Y eso me llamó la atención porque era también, de nuevo, transversal. O sea, en todo Chile, en las actas municipales, muy bien que estén descontentos, pero han llegado demasiado lejos. No está bien destruir el mobiliario público, no está bien quemar edificios, no está bien enfrentarse a carabineros de esa manera. No estoy diciendo mi opinión, estoy diciendo lo que, de nuevo, como el pulso de lo que estaba pasando. De nuevo, también es parte de la institucionalidad. No estamos hablando necesariamente de gente de a pie, sino de concejales que son miembros de la institucionalidad política local. Pero sin duda habla de un pulso, creo yo. Obviamente llama la atención que no estaban criticando las otras violencias, no se critica la violencia del Estado, la violencia de la corrupción, muchas otras violencias que ocurren, ¿no? Sí, es la violencia de la piedra la que llama la atención de concejales y alcaldes o alcaldesas. Bueno, y con todo ese material entonces me dediqué mucho tiempo a pensarlo, a combinar los textos, a hacer que funcionara como un recorrido, una cronología, ¿no? Están ordenados desde el comienzo del estallido hasta el final, que no fue muy largo tampoco, fueron 2 meses o 2 meses y medio, con distintos tipos de materiales, ¿no? Y también incluí, para cerrar, extractos de algunos discursos presidenciales, de Cecilia Morel. Revisé algunos extractos de transcripciones de audios de carabineros y de militares,
que están online en YouTube, por ejemplo, y también transcribí algunos de esos textos y los fui combinando con las crónicas. Fue un trabajo bien, si quieres, experimental en su creación y diverso. Bueno, una de las cosas que me llamó la atención del libro es la foto de la portada. Cuéntanos cuál es la historia de esta foto, quién es este personaje. Una cosa que discutimos bastante con la editorial aparte, dirigida por Rolando, el Rolo, fue la portada. Yo tenía muy claro que no quería, porque lo que estaba ya saliendo en libros, esto salió en 2022, o sea, ya habían salido 10, 15 libros del estallido, eran imágenes, las portadas siempre eran episodios de violencia urbana, ¿no? Alguien tirando una molotov era como en 10 portadas, ¿no? O también, claro, bueno, grandes manifestaciones también, ¿no? La clásica imagen de dignidad. Yo quería una portada que diera más cuenta también como de la experiencia cotidiana y corporal a menor escala. Quería algo que no tuviera esa componente de violencia, que no reivindicaran ni pusieran en cuestión esa violencia, que ni siquiera ojalá lo trabajara mucho. Es una imagen de Daniela Carrillo, que hizo un fotoensayo en Valdivia, que está en el libro. La imagen está confeccionada por Cristóbal Correa y trabajamos una idea como protocubista, o sea, la imagen también está descompuesta un poco, pensando en que hay muchas formas de ver un evento, un acontecimiento, la realidad, ¿no? Esta imagen también tiene distintos fragmentos acompasados. Entonces esa fue la idea un poco. Combinar también la necesidad de ocultar el rostro, que puede ser cuestionado o no, con el ramillete de flores, ¿no? Como ese tipo de ambigüedades que surgían en las plazas y en las calles del país. Es una foto tomada en Valdivia. Valdivia, por Daniela Carrillo, sí. ¿Y sabemos quién es la persona? No. Claro, a mí me recordaba, no sé por qué, lejanamente al divino anticristo que andaba por el barrio Lastarria hace algunos años. Me recordó a ese personaje, claro, icónico del centro de Santiago. Claro, puede ser. El divino no se cubría el rostro, eso sí. Claro. No recuerdo que lo haya hecho. Claro, esta es una manifestante de Valdivia. Eso es lo que yo sé. No sé mucho más, nunca me ha escrito tampoco. Podría preguntar a la fotógrafa, tampoco sé si es tan importante, porque el caso es que ese evento particular, esa persona, ese cuadro, también se repitió en muchas partes del país. O sea, que probablemente todos lo vimos, ¿no? Ese tipo de personas, ese tipo de manifestaciones con flores, manifestaciones con pancartas, manifestaciones colectivas con canto, asambleas, en fin. La idea es rescatar también esa otra fuerza creativa del estallido. ¿Hay algún texto que tú destaques, que te parezca icónico? Supongo que los textos también que nombré de Nona Fernández, de Alejandra Costamaña, ¿llegaron a través del sitio que ustedes tenían o llegaron aparte? Mira, como te dije, yo seleccioné unos 20, 30 textos del sitio y después comisioné o solicité unos 20 más. Posterior al estallido, o recobrar textos que autores y autoras habían escrito durante el estallido pero no estaban en el sitio web, como el de Nona Fernández. O sea, ese texto fue publicado. Hay otros textos que fueron publicados, el de Juan Carreño, que me gusta mucho, un poeta y escritor local muy bueno. El de Juan Carreño había sido publicado en el Clinic, también se lo pedí, lo ajustó un poco y lo incluimos. Buscando un poco la diversidad. Y obviamente como editor también de libros hace 20 años, claro, uno tiende naturalmente quizás a pensar en los grandes nombres, ¿no? En gente como Nona Fernández o Alejandra Costamaña y quedarse con eso porque tiene una factura que quizás es mejor literariamente que otros textos, ¿no? En la narrativa, en la estructura, en la selección de palabras, en la manera de engancharte como lector. Pero también me parece que el libro tiene un valor en crónicas que están escritas también por personas que no tienen formación en literatura, una dirigente de la bandera, por ejemplo, que escribe un texto, una mujer que perdió el ojo y escribe un texto sobre eso. También eso es como inigualable, ¿no? También eso como es un libro que lo que busca no es, de nuevo, dar grandes explicaciones, ni tampoco hacer un relato majestuoso de lo que estaba pasando, sino, bueno, dar cuenta de las múltiples experiencias que hubo durante el estallido o la revuelta social. Para alguien de nuevo, que es un dirigente social de un campamento, de una población, de una villa, o una escritora famosa que también su vida cotidiana se ve sacada de su eje.
a partir de estos eventos. Entonces, claro, yo creo que todos aportan muchísimo desde sus perspectivas, desde sus ángulos particulares. E incluso también hay textos de afuera, o sea, llegaron textos de Uruguay, de Suecia, de México, de Argentina, porque el estallido, la revuelta también fue un evento internacional, y hay gente que lo siguió por los medios, con familiares acá, o con cariño por Chile, y con mucha atención también por lo que estaba pasando. Entonces también hay crónicas de cómo se vivió eso a la distancia. Ahora, para ir cerrando, sin duda se trata de un documento histórico que va a servir en 10, 15, 20, 50 años para poder palpar un poco de la atmósfera que vivió en ese momento. Pero hoy, a 4 años, digamos, prácticamente de estos hechos, ¿cómo ves tú lo que se narra allí y qué perspectiva tú del futuro respecto a todo lo que ocurrió el 18 de octubre? Qué locura que sean 4 años, se sienten como 20, no sé. Algo hace mucho tiempo, han pasado tantas cosas. Mira, bueno, yo lo comenté varias veces durante el estallido a distintas personas, por redes sociales, como que cada movimiento revolucionario siempre le sigue un movimiento conservador, ¿no? Eso es como parte de la historia de Occidente, ¿no? Pensemos en la Revolución Francesa, que uno lo toma como el epítome de la revuelta plebeya popular, cortando cabezas de reyes, pero 5 años después o de años después tenían un emperador. O sea, no podría ser más conservadora la vuelta, ¿no? En un país totalmente militarizado y conservador, en fin. Entonces, claro, en la medida que se producen estos quiebres y que revelan la fragilidad de la sociedad, porque yo creo que fue eso, no fue un evento de fuerza el estallido, fue un evento de fragilidad, de mostrar el estado de las cosas, el estado de las personas, el estado de la vida cotidiana, pero también el estado frágil que tiene la sociedad, ¿no? Si el miedo que mucha gente tenía era como todo se puede romper, cualquier cosa se puede romper, estamos caminando sobre hielo fino. Entonces ese miedo yo creo que ha llevado a respuestas muy conservadoras y muy, muy poderosas, lo hemos visto, criticando justamente como si estamos caminando sobre un hielo delgado, podemos ponerlo en cuestión. Y yo creo que además que el estallido, también lo digo en la introducción del libro, la revuelta social tampoco quiso mucho quebrar el estado de las cosas, ¿no? Fue un juego, yo creo que fue más que nada tratar de, desde una mirada bastante capitalista, como acorde al sistema que tenemos, simplemente tratar de mejorar la distribución de las cosas, mejorar las oportunidades, cortar mejor la torta. No hubo una gran revolución en términos de cuestionar las instituciones, ¿no? Fuera de que la gente pidiera la renuncia del presidente, pero la pedimos por vía institucional, incluso, ¿no? Nadie sacó una guillotina a la calle, creo. Bueno, hubo una, pero muy polémica. Entonces, claro, estamos en esta revuelta conservadora ahora que ha puesto el orden y la patria y la familia y esos valores, porque también son esos los valores que construyen o sea, que han manufacturado la Constitución que hoy nos rige o que parece regirnos. Entonces, mantenerla en control yo creo que es muy importante para los políticos de turno, para los medios de comunicación. Les es muy servicial, les es muy beneficiosa el orden actual de las cosas. Entonces cualquier posibilidad de que eso se desbande, de que cuestionemos, de que surjan otras miradas, otras minorías, de que se reparte un poco mejor la toma de decisiones o los recursos, claro, genera mucho espanto. Yo no sé qué va a pasar, no soy futurólogo, los cientistas políticos claramente tampoco lo son, vemos cómo fallan una y otra vez, la historia no se repite, entonces no te podría decir qué va a pasar de aquí a 5 años, a 10 años, a 20 años, lo único que yo sé es que el descontento sigue. Y que la precariedad sigue, la precarización sigue, la tontera de muchos políticos, la ceguera continúa, de los empresarios también, la incapacidad de, incluso de hacer, no estoy hablando de grandes revoluciones, de hacer concesiones mínimas para que la gente pueda tener una vida digna, no están pasando, ¿no? No están ocurriendo. No sé lo que va a pasar, pero sé que el descontento está ahí y yo creo que es una sensación que compartimos todos y todas, ¿no? Y que probablemente la crisis climática, lo que está pasando, no van a hacer más que agudizarlo. En paréntesis, yo estoy investigando hace 4 o 3 años la gente que se está yendo de Santiago, desde el estallido y después por la pandemia, que tomó eso como una oportunidad de cambiar de vida, y especialmente gente de clase media alta y alta. Y el estallido aparece en sus relatos, en las entrevistas que he hecho, con mucha fuerza. O sea, fue un momento para mucha gente de crisis que decidió abandonar la ciudad. Entonces también estas clases medias y altas
claro, están también cuestionando quizás sus formas de vida en alguna medida, pero también están pensando que este descontento, yo creo que también se reconoce de que no está solucionado y que puede ocurrir de nuevo algo así, u otra cosa. Bueno, Ricardo, te agradezco mucho por tu tiempo y te deseo mucho éxito con este libro. Muchas gracias, Marco.